Malformaciones congénitas de los miembros superiores. Bienvenidos a una nueva clase de genética humana. Hola chicos, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Como ustedes saben, hoy en día nos enfrentamos a serios problemas con las malformaciones congénitas en los bebés en gestación. Por ende, vamos a hablar sobre unas malformaciones congénitas que ustedes como doctores deben saber identificar. Y al final de la clase trataremos 3 casos clínicos para complementar muy bien toda la información. Comencemos. Las malformaciones congénitas de los miembros superiores son anormalidades que se presentan en diferente grado de limitación funcional. De esta manera podemos observar casos que necesiten intervenciones quirúrgicas o de rehabilitación de los miembros para que sean corregidos de manera oportuna y no afecten en mayor grado el desarrollo del feto. Para estos casos es necesario hacer una revisión exhaustiva en el examen físico y así documentar cualquier hallazgo que sirva para un buen manejo clínico. Sin embargo, algunas veces estos reportes se deben hacer durante la necropsia del feto. En este caso les haré énfasis en algunos criterios clínicos que les he preparado junto a los casos clínicos. Para llegar a estos criterios es necesario que comprendamos de manera anatómica y funcional estas malformaciones para así comprender cómo las podemos clasificar. En este caso, vamos a recordar el esqueleto apendicular. Este está conformado por los huesos y articulaciones donde los tejidos se organizan a su alrededor para constituir en conjunto los miembros superiores, el cual lo dividimos en 2 segmentos, una cintura pectoral que se conforma de manera proximal por la clavícula y la escápula. A su vez, se unen con la región pectoral por medio de músculos y ligamentos para obtener la porción distal conformada por el húmero, radio, cúbito, huesos del carpo y de la mano. A su vez, podemos dividirlo en regiones denominadas hombro, brazo, antebrazo, carpo y la mano. En su totalidad serían 36 huesos de cada miembro superior. Esta vez les dejo la tarea de ubicar anatómicamente cada hueso, incluyendo los carpianos y las falanges. Por otro lado, el esqueleto apendicular, como les nombré anteriormente, brinda el soporte y la inserción de los músculos y tendones para lograr los movimientos adecuados de las articulaciones sinoviales. En la siguiente imagen podemos observar cómo se forma de manera embriológica el miembro superior. Desarrollo embrionario. Para la segunda parte de la clase vamos a tratar una parte más específica a nuestro tema de hoy, el desarrollo de estos miembros superiores en la placenta o denominado embriogénesis, la cual para los miembros superiores inicia hacia el final de la cuarta semana de gestación con una formación de yema o brote, las cuales provienen del mesodermo y ectodermo, a su vez controladas por la expresión de factores de transcripción y factores paracrinos. Luego se originan mordes cartilaginosos que se osidifican y dan lugar al tejido esquelético a la altura de las vértebras C5 hasta T2. Cuando estos tejidos se forman, se dará lugar a los tejidos blandos. Epidemiología. Por último, antes de entrar a nuestros casos clínicos, deben tener en cuenta que estas malformaciones ocurren en Estados Unidos en 2 o 3 casos de cada 1000 nacidos vivos, con una prevalencia del 0,16% y el 0,18%, pero aún se generan estudios para correlacionar con incidencias regionales o étnicos. Para el caso de Colombia se tiene una incidencia del 21,2 casos por cada 10.000 nacidos vivos, generalmente prevalente para hombres que mujeres en una relación 3 a 2. Sin embargo, esta malformación es compatible con la vida, ya que no empeora y puede mejorar, catalogando como una discapacidad secundaria, que como les mencioné al inicio, con una intervención médica rápida puede mejorar. El 50% de los pacientes tienen malformaciones bilaterales y el 17% tiene malformaciones múltiples del miembro superior. Con las explicaciones anteriores podemos entrar en materia de la identificación de las malformaciones. Ahora vamos a analizar 3 casos clínicos de los cuales podemos evidenciar los criterios diagnósticos que pueden presentar estas malformaciones congénitas que les servirán para sus prácticas clínicas. Ahora empezaremos con nuestro primer caso. El primer caso se trata de focomegalia o síndrome de Roars. Este caso corresponde a un feto de 9 semanas de gestación con malformación por deficiencia de crecimiento longitudinal del miembro superior derecho. La focomegalia es una condición anómala congénita en la cual el componente proximal del miembro superior se encuentra ausente o marcadamente hipoplásico. Es una enfermedad de origen genético con un patrón autosómico recesivo que cursa con malformaciones congénitas múltiples y una separación prematura de la heterocromatina centromérica de los cromosomas en el 50% de los casos. Investigaciones recientes identificaron al gen responsable de esta enfermedad,
denominado ESCO2, situado en el brazo corto del cromosoma humano. El producto de este gen es miembro de la familia de proteínas evolutivamente conservadas, denominadas ECO1, de la vía de las coenzimas requeridas para el establecimiento de la cohesión de las cromátidas hermanas durante la fase S del ciclo celular. Ahora pasemos al siguiente caso. Clinodactilia. En un feto de 38 semanas de gestación, esta malformación consiste en una desviación del dedo plano coronal. Generalmente ocurre debido a una malformación anormal en la delta falange media del quinto dedo, que ocasiona una desviación de más o menos 10 grados de la articulación interfalángica distal. La clinodactilia puede tener un carácter hereditario, conocido como clinodactilia familiar, y está relacionada con una alteración genética de carácter autosómica dominante, de expresión variable y penetrancia incompleta. Estudios revelan que la causa de la clinodactilia se relaciona generalmente con el síndrome de Cattell-Manske, debido a que el segmento TGDS es el responsable de la aparición de este defecto congénito. Por último, hablaremos de la braquidactilia. El caso corresponde a un feto de 40 semanas de gestación con dedos desproporcionalmente cortos en las manos. Se observa una diferencia entre la longitud de la palma de la mano, señalada con el corchete blanco, y la región de los dígitos. Este proceso es debido a las mutaciones del gen ROR2, situado en el brazo largo del cromosoma 9. Este gen codifica una proteína cuya función no está clara. La proteína ROR2 es parte de la familia de proteínas conocida como las proteínas quinasas receptoras, que desempeñan un papel en la señalización química en el interior de las células. Las proteínas quinasas receptoras están implicadas en muchas funciones celulares, incluyendo el crecimiento, la proliferación, la diferenciación, la supervivencia y el movimiento celular. Se cree que la proteína ROR2 desempeña un papel esencial en el desarrollo antes del nacimiento. Está implicada en una vía de señalización química llamada la señalización WNT, que afecta a muchos aspectos del desarrollo embrionario. Esta vía controla la actividad de los genes necesarios en el momento específico durante el desarrollo y regula las interacciones entre las células a medida que los órganos y tejidos se forman. Por fin, entramos a la parte final de la clase, pero es la que menos me gusta. Sin embargo, es muy necesaria para ustedes. A continuación, daré las malformaciones congénitas de los miembros superiores e inferiores más comunes. Empecemos por los miembros superiores. Por primero tenemos a la MELA. Esta es una malformación congénita que se determina por la falta de uno o más miembros, sean superiores o inferiores. Generalmente se origina en la cuarta semana de gestación embrionaria. Por segundo tenemos a la focomelia. Esta es la ausencia de elementos óseos y musculares en el miembro superior o inferior, que queda reducido a un muñón o prominencia que sale del hombro y de la cintura y se asemeja a las aletas de una foca. Puede afectar a un solo miembro o a varios. En tercero tenemos la mano hendida, es la ausencia de rayos centrales de las manos. El síndrome clínico es la pérdida del dedo índice o adyacente, profundización de la comisura hasta la base del metacarpiano y sindactilar de los dedos adyacentes. Por cuarto tenemos la mano zamba radical, también es definida como meromil radial o clinartrosis. Es una deformidad caracterizada por la desviación radial de la mano, resultado de un defecto de radio que puede ser hipoplasia o ausencia total. Por quinto tenemos la mano zamba cubital. El hueso de esta parte denominada cúbito es más corto y la muñeca se desvía hacia adelante. Además faltan dedos en el lado interno. Por sexto tenemos el capitodactilia, que está caracterizado por una contractura de reflexión permanente, indolora, no traumática, no neurogénica con frecuencia bilateral de la articulación intralargénica proximal del dedo postaxial, provocando la inclinación del dedo afectado. Continuando, en séptimo lugar tenemos la clinodactilia. Esta está caracterizada por la angulación de un dedo en el plano radiocubital, alejándose del eje de flexión-extensión articular. La desviación es habitualmente bilateral, afectando al quinto dedo. En octavo tenemos la brancodactilia. Estos son dedos desproporcionalmente cortos en manos, caracterizado por una disostosis.
También puede estar acompañada de otras malformaciones como sindactilia, polidactilia y la reducción de miembros. En noveno lugar tenemos la sintactilia ósea y cutánea. Esta es la fusión de tejido blando y huesos entre los dedos adyacentes de las manos o pies, generando la ausencia total o parcial de los espacios entre los dedos. En décimo lugar tenemos la macrodactilia. Esta se da con presencia de dedos desproporcionalmente grandes que se descubren al nacer o en los primeros años de vida, dados por una hiperplasia de todos los elementos del dedo afectado. En once lugar tenemos la branquisadactilia. Estos son dedos cortos que afecta el índice, el medio anular, con ausencia de las falanges y persistencia de los metacarpianos que afecta la mano en forma de U. En doceavo lugar tenemos la acrocidactilia. Esta es la función de la porción terminal de uno o más dígitos de fisuras entre las falanges terminales. En treceavo lugar tenemos la mano de espejo. Esto se da porque el antebrazo y la mano presentan dos zonas cubitales sin zona radial. Se asocia con la polidactilia de hasta 8 o 7 dedos sin pulgar. En el catorceavo lugar tenemos la banda de constricción. Se caracteriza por la presencia ya del nacimiento de las bandas o anillas fibrosos circulares de constricción, parciales o completos, en cualquier parte del cuerpo con particular predilección para las extremidades superiores o inferiores. Ya por último tenemos la puntuación intrauterina. Presenta constricciones y estrangulamientos de las extremidades. Por último, las malformaciones del miembro inferior. La malformación congénita longitudinal parcial del tercio proximal femoral. El miembro que está afectado presenta un gran acortamiento. En el tobillo a menudo se encuentra a la altura de la rodilla contralateral. En el muslo en flexión marcado y una rotación externa. En la rodilla la flexión está prácticamente irreducible y el pie algunas veces puede estar en posición normal y en otras está inclinado o lateralmente hacia afuera. La malformación congénita longitudinal de la tibia, en esta la pierna es más corta, está curvada en varo y flexionada. El peroné es palpable, pero está curvado en varo y la rodilla se encuentra en flexo con la movilidad y estabilidad variables según el grado de desarrollo de la articulación y del aparato extensor. La malformación congénita longitudinal del peroné es la más frecuente del miembro inferior. Tenemos dos tipos. La tipo 1, que es unilateral, el extremo proximal del peroné no se ha desarrollado y la tibia es normal. Y la tipo 2 también es unilateral, pero el peroné está ausente y habrá un arqueamiento de la tibia marcado y de forma anterior. El pie estará en valgo y equino. En el pie hendido es una ausencia de los rayos centrales. Esta es la principal característica observada en la monodactilia, donde, por lo general, los rayos radiales están ausentes con tan solo el quinto dígito restante. La sindactilia del miembro inferior es una psicosindactilia que consiste en una sindactilia completa o incompleta que sucede generalmente entre el segundo y tercer dedo del pie. Y la polisindactilia es la que frecuentemente hay una duplicación del quinto dedo del pie con fusión con el dedo original. Por otro lado, la sinfalagia es un trastorno óseo muy poco frecuente caracterizado por anquilosis de las articulaciones interfalángicas distales de los pies. La sintosis congénita de tibia y peroné está caracterizada por la fusión de la metafisis y o la diafisis de la tibia y del peroné proximal o distal. Por lo general, se asocian con posicionamiento distal de la articulación tibio-peronea proximal. Se tiene una discrepancia en la longitud de las piernas, un arcamiento del peroné y la deformidad del valgo de la rodilla. La polidactilia del miembro inferior es una anormalidad caracterizada por la existencia de dedos extra en los pies. La macrodactilia tiene presencia de un dedo desproporcionadamente grande que se descubre al nacer o en los primeros años de la vida por una hiperplasia de todos los elementos del dedo afectado. La hipoplasia del miembro inferior es la forma más frecuente de la malformación de los miembros inferiores. La alteración varía con acortamientos e incurvación tibial. Y por último, el síndrome de bandas de constricción de los miembros inferiores, que se caracteriza por la presencia desde el nacimiento de bandas o anillos fibrosos circulares de constricción, que son parciales o completos en cualquier parte del cuerpo, con particular predilección por las extremidades superiores e inferiores. Y por último, la bibliografía usada para esta presentación. Muchas gracias.